Made in Argentina, ropa cara, ¿es el emblema de todos los problemas macroeconómicos y productivos de la Argentina? El ministro de Economía, Luis Caputo, planteó la semana pasada que nunca se compra ropa en la Argentina. No es el único. Miles de argentinos que viajan, no necesariamente viajes carísimos al exterior, sino cruzar la frontera, cruzar la cordillera de los Andes y llegar a Chile, lo imitan, buscan ropa barata en otros países. ¿Por qué la Argentina ha dejado de ser competitiva en ese sector tan clave para los consumidores? Porque los argentinos pagan la ropa tan cara. Aquí está el debate de apertura versus proteccionismo. ¿Hay algún atajo posible de una apertura que no impacte en sectores que deben dar empleo? ¿O hay sectores que necesariamente van a reducirse y otros van a consolidarse y a crecer? De eso vamos a hablar hoy con uno de los expertos argentinos más destacados en este tema, en comercio internacional y en producción. Me refiero a Juan Carlos Alac. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar en la pregunta. Muchas gracias, Luciana. Un placer. Juan Carlos es un reconocido economista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y realiza su trabajo de investigación en el Instituto Interdisciplinario en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. Juan Carlos, tema interesantísimo, la ropa, ¿no? Un consumo central para una sociedad. Ropa cara y el tema del costo argentino. El empresariado sostiene que una cancha desbalanceada en contra de la industria nacional, impuestos por ejemplo, es el problema de fondo detrás de la imposibilidad de bajar precios. ¿El costo argentino es efectivamente un problema o es un atajo para no reconocer otro tipo de problemas? Se mezclan muchas cosas. El costo argentino existe, es más alto. Igualmente hay mecanismos que tiene la economía para compensar eso. Los países que tienen mucho costo, mucha ineficiencia, terminan teniendo salarios en dólares más baratos y eso les da competitividad. Por eso, no sé, Angola tiene salarios muchísimo más bajos que los nuestros, pero no es una potencia exportadora. Entonces, de alguna forma, el mecanismo que hace que si vos no sos competitivo, igual en algo seas competitivo, es el salario en dólares, de alguna forma, ponerlo en esos términos. Entonces todos los países algo terminan exportando y algo terminan importando. Es lo que se llama el principio de la ventaja comparativa. No se puede esperar que todos los países exporten todos los bienes y que produzcan mucho de todos los bienes. Eso es como la base, digo, el concepto base. El sector textil es muy particular, no es representativo. Podemos hablar después del resto de la industria. A ver, ¿por qué es tan particular? Es muy particular por distintos motivos. Primero porque es muy, al menos la parte de confección, muy intensiva en trabajo. Y entonces un país como Argentina le cuesta eso competir con países que tienen salarios muy bajos. El sector textil en muchos países del mundo desarrollado se contrajo muchísimo. Estados Unidos, por ejemplo, casi digamos que perdió totalmente su industria textil, al menos la producción. Mantuvo diseño y marketing, pero la producción casi no se hace, como tampoco calzado casi no se hace. Pero eso nos generó problemas de empleo, por ejemplo, y se redujo la pobreza y tiene una macroeconomía estable. ¿Cómo logró balancearse esa cancha? Bueno, en principio es lo que te dice la teoría esta, que yo creo que en el largo plazo se cumple, es que vos vas a tener otros sectores que van a absorber el empleo. El problema es cuando lo haces, pasás de un estadio donde está muy protegido. ¿Qué pasa? Nosotros como estuvimos muy protegidos, particularmente esa industria estuvo muy protegida, particularmente protegida, con los aranceles más altos que podemos tener, que son 35%, más la protección que viene de las licencias, que en un momento fueron las licencias no automáticas, después fueron las CIRA. Hubo periodos de muchísima protección al sector textil. Incluso en el gobierno de Macri no se liberó totalmente recién al final cuando hubo una devaluación, pero siempre se mantuvo. Por eso no está de Gap, por ejemplo, acá, o hay muchas marcas internacionales que están en Chile y acá no están. Quizás con el tiempo, ahora que no hay restricciones cuantitativas, o sea que no hay permisos, sino pagás el arancel y listo, empiezan a venir esas marcas internacionales. Entonces, ¿a qué quiero ir? Pasaste de mucha protección a
a muy poca protección. Bueno, hay protección, ahora la protección es normal, la que tienen otros países, no es muy poca. Es decir, pero en esta gestión de la presidencia libertaria de Javier Milei no desapareció la protección, sino que se bajó a niveles comparativos con países de economías abiertas que tienen algún tipo de grado de protección. Sí, yo diría, no sé si hay distintos países tienen distintos niveles de protección, pero Argentina los aranceles siguen existiendo, sí se bajaron. No me acuerdo los niveles, pero de 35 la ropa terminada creo que está en 20 y pico ahora, 20 y largos. O sea, es un nivel de protección alto. ¿En Chile de cuánto es? ¿Cero? 6%. 6%. Chile tiene 6% a todos los es lo que se dice flat, plano. 6% plano a todos los bienes. ¿Y Brasil? Porque siempre se habla de la alta burguesía industrial brasilera. ¿Cómo funciona eso en Brasil? Brasil tiene, no me acuerdo ahora si tenía Argentina excepción y fue al arancel externo común, porque tenemos el mismo arancel con Brasil. Ajá. Lo que pasa es que hay excepciones. Y ahora, perdón que yo no me acuerdo, si bajó de un nivel de excepción alto al nivel del arancel externo común, que me imagino que pudo haber pasado eso, o se pasó del arancel externo común a un nivel más bajo, excepcionalmente más bajo para Argentina. Pero en general Brasil tiene los mismos aranceles que nosotros, excepto estas excepciones. Pero sí, no te sé decir de nuevo, Brasil sí, pero anda por ahí, o está como nosotros o está un poco más alto. Pero ese nivel de protección, 20 y pico % a la ropa terminada. Después vas para abajo y tenés la protección a las telas, al hilo, al algodón. Entonces el algodón no es casi nada, pues somos exportadores. Casi exportadores, poquito exportamos. En otras épocas exportábamos más. Hilos, tejidos, ropa terminada, esos son los escalones del sector textil. Que Argentina tiene una estructura escalonada, el Mercosur pone una estructura escalonada como tiene la mayoría de los países. Pero hay protección al sector textil. Lo que pasa es que estaba tan protegido que fue muy grande el cambio. Y el sector textil además tiene una particularidad que emplea a mucha gente. Entonces, yo te digo, si fuera gobierno... ¿Cuáles son esos números aproximadamente? Y en un momento, hace unos años, 250.000 es el número que tengo en la cabeza, creo que las mejores estimaciones, sin incluir el retail, ¿no? Solamente sin incluir el comercio. Las tiendas que venden la ropa. Claro, porque eso, importación o producción nacional, trabajan igual. Claro. Es todo lo que viene, toda la producción nacional. Ahora debe ser menos, porque se perdió bastante empleo, formal e informal, en el sector textil. Debe estar, me imagino, abajo de 200.000. Decías, yo si fuera gobierno, dada la cantidad de gente que emplea... Lo trataría con mucho cuidado. Quisiera hacer una economía más abierta, como se está ahora, en el sector textil inclusive, pero iría más lento, pensando esto, que el sector textil tiene la particularidad que tiene un empleo, muchas mujeres, por ejemplo, que están en la confección, quizás que no tienen otra posibilidad de reinsertarse en otro lado. Algunas trabajan desde la casa, como costureras. Entonces, es de difícil reconversión ese tipo de empleos. Entiendo. Entonces, tenés que dar, en una economía en crecimiento, bueno, se va reabsorbiendo ese empleo, y se da esta dinámica positiva, donde quizás no tiene sentido que produzcas tanto sector textil, y sí produzcas más de otras cosas. Eso es importante. Que el sector textil se reduzca pasado X cantidad de tiempo por esta reconversión de la matriz productiva argentina, insertándose en una concepción más abierta en términos de las fronteras macroeconómicas y de comercio, conduce en realidad a una Argentina de mayor empleo, aun cuando haya pérdidas en un sector como el textil. Sí. Debería ser eso. Se deberían expandir. Aún con los desafíos de reconversión que pueden tener las personas que pertenecen a este sector textil. Bueno, siempre tenés lo que se llaman los costos de ajuste. Entonces no pasa inmediatamente, por eso, en mi opinión, la gradualidad es importante, que no lo hagas tan rápido. Y después lo que vos apoyes a la gente a pasar de un empleo a otro. Porque, por ejemplo, acá los sectores más dinámicos están en el interior. Y quizás los sectores que más sufren la competencia importada están en el Gran Buenos Aires. Entonces hay un desbalance geográfico, no solo es un sector se contrae y otro se expande, en la implicancia de empleo no es tan fácil cuando el empleo que se crea está en un lado y el que se pierde está en el otro, porque implica que la gente se tendría que desplazar. Entonces, cuanto más gradual lo hagas, das más tiempo a que esas cosas se den más naturalmente. Juan Carlos, el tema de gradualismo shock ha sido una discusión en los últimos años en la Argentina,
Se daba ya en el gobierno de Macri, gradualismo shock de la baja del déficit, por ejemplo, ahora es gradualismo shock de la apertura económica. Vos fuiste funcionario de la gestión del presidente Mauricio Macri, fuiste subsecretario de Inserción Internacional en 2019 y antes presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior entre 2017 y 2018. Sos un defensor del gradualismo. Ahora, también subrayaste que en ese gobierno la apertura no avanzó tanto en la apertura. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que la Argentina, con estos sectores que protegen derechos corporativos de manera tan dura, que han sido parte de los gobiernos kirchneristas, que teniendo poder de lobby sobre gobiernos kirchneristas no movieron ni un centímetro, el amperímetro de esa amplitud, al contrario, se protegieron todavía vez más? ¿Hay alguna posibilidad de que el gradualismo tenga éxito y no sea necesario este shock que le imprime, este shock relativo, porque también seguís diciendo que hay niveles de protección altos, que le imprime la gestión de Javier Milei a las importaciones? Sí, respuesta contundente, sí. En el gradual... ¿Sí que sí es necesario el shock? ¿Sí, sí el gradual, se puede ser gradual, no hace falta el shock. La discusión del gradualismo versus shock principalmente tiene que ver con lo fiscal, como dijiste, ¿no? El problema de Macri que se le atribuye es no haber reducido más drásticamente el déficit fiscal. Entonces y esa es la diferencia con Milei, que lo hizo drásticamente. Ahí estoy más de acuerdo no es que me parezca tan importante la gradualidad. Está bien, quizás fue demasiado el shock, pero está bien reducirlo contundentemente. Pero otra cosa es la apertura. Claro, pero digo, el gobierno de Macri no fracasó por el gradualismo de la apertura comercial. ¿Cuál es la evaluación de la política comercial de apertura del gobierno de Macri según tu mirada experta? Se abrió la economía, se abrió bastante la economía. ¿Comparado con lo que está sucediendo hoy? Sí, lo que pasa que... ¿Más o menos? Se abrió un poco menos y más gradualmente. Por ejemplo, este gobierno de entrada removió todas las restricciones cuantitativas, todas las CIRA las sacó. El gobierno de Macri no, dejó las licencias, sacó muchas y fue paulatinamente flexibilizando las aprobaciones. Recién no se terminaron de sacar nunca, pero se flexibilizaron mucho, o sea, ni se terminaron de sacar las LNA, pero se fueron flexibilizando gradualmente. Ahora, ¿los precios bajaron de manera interesante en la ropa durante el gobierno de Macri? Sí, si vos ves los precios relativos, bajaron. Obviamente, si abrís más de golpe, bajan más. Pero hoy tu problema de inflación no es la apertura o la no apertura. La inflación hoy es un problema macro que trasciende a la política comercial. Te puede afectar un mínimo, no te va a cambiar, porque uno es una cuestión de nivel y la otra es algo que pasa una sola vez, es salto en el nivel de precios de una vez, digamos que ganarle 2 puntos, y otro es algo permanente, que tiene otra dinámica, que está determinada por otras cosas, la inflación. Entonces, son cosas distintas. El gobierno de Macri fracasó por otras cosas, por el manejo macroeconómico, más allá del manejo de la política comercial, o sea, si hay apertura o no. Es otra cosa, no se le puede atribuir a un mayor gradualismo en la apertura comercial el fracaso macroeconómico. Pero dentro del IPC, del INDEC, tan discutido, pero dentro del IPC, textiles tiene una ponderación importante, ¿no? La ropa, la indumentaria. Entonces, cualquier distorsión por estar demasiado protegido impacta con mucha contundencia en el IPC. Una política antiinflacionaria ¿es también una política de apertura económica? No, para nada, es lo que te estoy diciendo. Pero el gobierno lo está pensando así. Lo piensa mal, lo piensa mal, estaría mal pensarlo así. ¿Por qué está mal pensarlo así si efectivamente la importación hizo que un empresario como Marcelo Fernández, del sector textil, rubro cierres metálicos, dijo la semana pasada en televisión, en TN, que reconocía que los empresarios estaban muy protegidos en el sector textil y que además se sobreprotegían ante la inflación? ¿Por qué pensar que que la apertura económica funcionó, reconoció, como disciplinamiento al que tuvieron que prestarle finalmente atención? Por eso y bajar los precios? Tiene un impacto en los precios, pero una vez. O sea, ¿cuánto bajaron los precios textiles?
ponele, por decir algo, 20%, 30% relativamente. Eso es lo que bajaron. La inflación desde que subió el gobierno es, no sé, más de 300%. Entonces, la dinámica de la inflación tiene fuentes monetarias. Eso te afecta, no es que no te afecta nada, te afecta, o sea, un cambio de nivel. Bueno, cuando tiene ese cambio afecta la variación, pero después ya no lo afecta más. Bien, entiendo ese punto. Ahora pasemos a otro punto que no es de apertura comercial pensando en el impacto que puede tener sobre el nivel de precios, sino apertura comercial pensando en una matriz productiva creativa de empleo, creativa de empresas sostenibles. En ese caso, ¿la apertura comercial es fundamental? Yo creo que sí. Hay que hacerla. O sea, yo estoy de acuerdo con que la economía sea más abierta. ¿Por qué? A ver, te hago el argumento, que no es un argumento común, se apela a otros argumentos, pero yo soy aperturista, más gradual, por el siguiente motivo. Argentina, la posibilidad que tiene en el mercado mundial es exportando bienes de especialidad, bienes con diferenciación. No le vas a competir a China, no le vas a competir a Vietnam. Ahora, ¿cómo vas a hacer esos bienes de diferenciación con una economía cerrada? Es imposible, porque cuando tenés la economía cerrada, el empresario hace cosas, sus productos son para el mercado interno. Y el mercado interno no pide la calidad y la diferenciación que pide el mercado mundial. Yo cuando te cuento una anécdota, yo fui, como dijiste vos, 2 años presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que da las recomendaciones de medidas anti-dumping. Me venían a venir empresas a pedir anti-dumping. El típico caso de la empresa local, que no quiero dar un nombre, pero era generalizado, tenía la mayor parte de su producción en un bien estándar, commodity, que competía con China, principalmente se quejaba la empresa, China. ¿de qué bien se trataba? De todo tipo de bienes, desde textiles, si querés, tenía uno de placas de policarbonato, de cubiertos, todo tipo de bienes, ¿no? Y tenían gran parte de su oferta, era un bien estandarizado que competía con China, y ese era su problema. Ponele 80%, y un 20% hacía productos premium, de especialidad, con los que tenía rentabilidad. Eso China le molestaba menos, ganaba plata. Entonces yo decía, pero ¿por qué no apostás a ese 20% a que sea todo tu negocio? Claro, que sea el 100%. Que sea el 100%. Dice, no, pero con el 20% no tengo la escala. Digo, pero ¿y por qué no buscás la escala afuera? ¿Qué sería buscar la escala afuera? Exportando. Exportando. O sea, vendiendo un mercado afuera. Mercados afuera. Un mercado de escala no interno, porque no hay, sino externo. Tal cual. Entonces, digo, trataste de exportar. Y bueno, todas eran experiencias. Bueno, sí, algún lo hice, hace 5 años fui, sí, exportaba un poquito, pero sí, no lo estamos haciendo, ¿no? Agarraba, me acuerdo, algunos, no te quiero decir porque el producto, como que te diga este vaso, le puse cuando teníamos reunión con el directorio, con la empresa que venía a plantear su caso, le pedí que compren los importados y el vaso que producía. Era otro producto, pero poner que tenía vasos. Le decía, mirá lo que hacen en Brasil. ¿Por qué no haces todos vasos lindos, con cosas, con diseño? ¿Por qué no haces esto vos? ¿Por qué estás pidiendo que te proteja contra China y vos no Bueno, no, porque sí, tendríamos que hacer... Porque es más fácil hacer lobby y pedir protección. Es más fácil, exactamente. Es el reflejo de cierto empresariado y una gran cantidad... Pero no es una cuestión intrínseca, es una cuestión de cómo fueron las condiciones en Argentina. Entonces eso, si las cambiás, esas condiciones, le va a apostar ese 20%. Por eso digo, el tiempo también es necesario, la gradualidad. Que acepte que está en un entorno distinto, que esto es sostenible... Identificar cuáles son las líneas de producción a las que apostar, comprar las máquinas, cambiar el diseño. Marcelo Fernández, este empresario del sector cierres, que además tiene medidas antidumping, y planteaba que ni siquiera las medidas antidumping le estaban alcanzando para poder sostener sus ventas. Él planteaba que en una economía, en una matriz productiva de reconversión y de destrucción creativa, él no veía cómo sus máquinas podían convertirse en otra cosa que no sea fábrica de cierres metálicos. En ese caso, la reconversión es que deje de pensar en el mercado interno y mire al mercado externo con cierres de una calidad única. No sé cómo, en qué sentido puede ser eso en el sector, en un cierre, pero debe haber alguna manera, innovar en la tecnología de los cierres. ¿Esa sería una manera de pensar esa reconversión? Sí, en parte sí.
No te puedo hablar de los cierres porque me agradeces un producto. Sí, es un emblema que estamos usando, sí. Pero visité muchas fábricas, conozco la industria y es una generalidad que en todos los sectores hay posibilidades de apuntar a los segmentos más altos, con más especialización, donde tenés menos competencia de los países con los que no podés competir. Y tengo mucha experiencia con empresarios que dicen, no se puede, cuando sí se puede. Siempre no es solo pyme, empresarios de todo tipo, de todo tipo. Te dicen, no se puede, yo ya tengo la calidad, yo ya tengo la máquina, es lo que hace. Siempre hay máquinas que hacen otra cosa, siempre hay diseños que son distintos, siempre hay, cuando uno apunta más alto, siempre se puede. Yo estaba, por ejemplo, con una empresa también que vino a pedirme de productos de plástico, y también cuando ponía el producto importado brillaba más, estaba más lindo. Y digo, ¿cómo se consigue esto? ¿Por qué el de ustedes no luce así? Dice, no, porque bueno, eso sí está más gastado no sé qué cosa de la máquina, como estaba menos, poca inversión tecnológica y faltaba una máquina nueva, más precisa, y no la tenía, entonces por eso no tenía ese brillo. Pero te cuento una más también. Yo cuando era funcionario, me acuerdo, esto me lo acuerdo seguro, íbamos a las provincias, pues yo coordinaba el programa Argentina Exporta, que coordinaba toda la política de exportación. Siempre el gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos. Fuimos a la provincia de San Juan. Entonces San Juan es muy fuerte en aceite de oliva. Entonces me acuerdo que estábamos con las cámaras sectorial y bueno, la gente de la cámara decía, bueno, porque los impuestos, lo mismo, impuestos, la Argentina, no se puede. Y yo sabía que la agencia de promoción de exportaciones estaba trabajando con 2-3 empresas que estaban vendiendo en el mundo aceite de oliva fraccionado, con marca. Entonces le digo, y lo llevé a este evento a el director de alimentos de la agencia. Entonces le digo, pero ¿por qué no empiezan a apostar un poco a crear marca, a crear diferenciación? Dice, te estoy hablando, ya no es agroindustrial, es base agro, porque lo mismo pasa en la industria, en el agro. Esa falta de ese drive, ese empuje a ir al mundo con calidad y con diferenciación. Algo más único, ¿no? Una experiencia de consumo más única. Sí, algo más claro, algo distinto. Entonces dice, no se puede, los impuestos. Mirá, vos decís que no se puede, pero hay empresas que lo están haciendo. ¿Qué empresas argentinas, qué casos que vos señalarías? Pero no te hablo de grandes conglomerados industriales que tienen otra cintura, otra capacidad de maniobra, ¿no? Empresas pyme interesantes que hayan logrado una solución creativa y hayan logrado exportar y dar vuelta a la ecuación, no tanto el mercado interno y mucho más el mercado externo, sin impactar en la cantidad de empleados, por ejemplo. Hay miles, ni te las imaginás. Hay una empresa en Bahía Blanca que hace cebo, como cera para los violines. Vos decís, ¿eso exporta Argentina? Sí, eso exporta Argentina. Vos tenés esta conferencia que vos viniste, una empresa que hace... Estuve en una conferencia en la Universidad de Buenos Aires sobre políticas de desarrollo y era esto, protección o apertura con una serie de mesas de análisis. Y de algo que nos falta hablar, que es qué puede hacer el Estado para ayudar a que las empresas puedan apostar a eso y sean exitosas haciendo eso, ¿no? Porque eso es un componente central. Exhibidores como heladeras, a veces refrigeradas, a veces no, para exhibir los alimentos en supermercado. ¿Es Argentina puede exportar eso? ¿Le exporta a Sudáfrica? Sí, exporta eso. Pero así vas en ropa. Decís, textil no puede. No, sí, hay empresas que exportan. ¿Por qué pueden? ¿Cuáles? Y no sé, Jazmín Chevar exporta ropa. Cher exporta ropa. María Cher exporta ropa. Pero acá es carísima esa ropa. Es carísima, pero tiene tan buen diseño. Acá. Y bueno, si lo querés competir a China... sí es poco competitiva. Si haces un buen diseño y buena calidad... Sí, no voy a sacar de esta pregunta los dos casos que pusimos en ejemplo, porque no quiero emitir un juicio de valor sobre esas marcas, pero hay marcas en Argentina que tienen mucho renombre, son carísimas, pero tienen muy baja calidad comparada con marcas de renombre de igual precio que uno ve en New York, por ejemplo. Te voy a dar una cosa que mis alumnos me piden siempre que las cuente, lo voy a hacer, es la anécdota del botón, del que te dice, te refleja esto, de cómo es una empresa en una economía cerrada. Yo una vez, viene un amigo mío de afuera, habían tenido un bebé. Entonces les compro, viste, esa ropita para bebés en las casas, que tenemos casas de alta gama, que los diseños son hermosos, que las telas son re lindas, ¿no? Y el precio es caro. Nicho de especialidad.
Entonces le compro, y dice, ay, qué lindo, no me acuerdo qué era, no sé, body, no sé cómo se llama. Y se lo ponen al bebé para honrar mi regalo. Entonces nos ponemos a charlar y a los 2 minutos se estaba comiendo el botón. Claro. Entonces el ejemplo es ese, es mucho bajo en una estructura protegida, la empresa hace productos de especialidad que quizás tienen muchos de los elementos de alta calidad que uno pensaría que permiten competir, pero algo falla. Claro. Si en Estados Unidos se te sale un botón y se lo comió el bebé y te hacen un Class juicio action y hay que retirar los productos de la góndola. Pero hay un daño reputacional, claro, que no te levantas más. Claro. Entonces, esas cosas para competir en el mundo no pueden fallar. Uh-huh. Y el mercado argentino le falta competencia de ese tipo. Por eso digo, para el tipo de... Pero le falta porque los empresarios se abusan de las protecciones. Quiero decir, las marcas que exportan, las marcas de indumentaria que venden sus productos en la Quinta Avenida, y hay algunas de esas marcas, en la Argentina tienen muy baja calidad, ves las costuras que fruncen, lamentable, y los precios son enormes. Y los empresarios son conscientes de que sus estándares en Estados Unidos, estos estándares argentinos no pasarían la Quinta Avenida. No son conscientes, en mi experiencia no son tan conscientes. En la Quinta Avenida están vendiendo otra calidad. Ah, bueno, ahí sí están vendiendo, si están vendiendo en la Quinta, pero mi caso general, te digo, de conocerlos, no es que los empresarios se creen que están haciendo buena calidad, uh-huh, y el problema es como que no son conscientes de la calidad que necesitan para exportar. Uh-huh. Ese es mi caso típico. Puede ser que haya alguno que diga, para exportar necesito una mejor calidad y sepan manejar ese cambio. Pero en general salen a exportar pensando que la calidad es la adecuada y se chocan con un mercado que no se los acepta. Vos sabés que hace poco tenía este dato que el mercado de la carne bajó en términos de exportaciones a China, pero en términos de precio subió porque se está exportando carne premium, aumentó el volumen de exportación de carne premium por ejemplo, a Estados Unidos, que antes no era tan significativo. Entonces, es decir, una exportación premium logra compensar una exportación commodity. Es un poco esto lo que estás planteando. Claro, y sí, muchas empresas lo logran, uh-huh, y lo han logrado. Entonces, vamos a la parte de política pública un poquito, que es cómo puede ayudar el sector público a que, en general, las empresas, por un lado, estén peleando contra la competencia importada, y por otro lado que eso les sirva como gimnasia competitiva para salir afuera. Uh-huh. Entonces, primero no las mates de entrada, además no tan fuerte y además con un tipo de cambio que es posible que esté atrasado. Estás diciendo que no sea una apertura tan terminante. Tan fuerte. Tan fuerte sin transiciones. Sin transición. Ya se hizo. Uh-huh. O sea, ahora los márgenes yo no la volvería atrás. Uh-huh. Pero sí hay márgenes siempre, pequeñas cosas. No sigamos profundizándola. Yo alguna vez di un ejemplo de pequeñas cosas que, si puedo, ante la circunstancia actual, para la pelota un poco acá. Pero ahora, Juan Carlos, son medidas, por un lado, macroeconómicas, por ejemplo, bajar impuestos. Son medidas de política productiva en términos arancelarios. Son medidas de empleabilidad en términos de plataformas de reconversión de los trabajadores. ¿Qué tipo de medidas, qué prioridades tienen una política que esté pensando en eso? 3 ejes. Primero la macro, o sea, uh-huh, en términos de manejo macroeconómico, en mi opinión, vos hoy tenés como un trade-off, ¿no? Una decisión entre más inflación y tipo de cambio más alto que favorezca al sector productivo, o objetivos más fuertes de inflación a costa del sector productivo. Sí, más baja de inflación a costa por el dólar bajo. Decís. Sí. Entonces hay una como decisión tuya de cómo balanceas esos dos objetivos. En mi opinión, balancearía más a favor de una reducción más lenta de la inflación, a favor, en el corto plazo, a favor de tener un tipo de eso bajando las tasas. Ahora, el gobierno está pensando más que en las empresas, en los consumidores que han sido muy castigados por esas políticas proteccionistas, porque este esquema que vos estás describiendo beneficia si la inflación baja más rápido, más aceleradamente y con más contundencia, beneficia a los consumidores. Pero es una falsa dicotomía al final, porque las empresas son las que dan empleo y si no hay empleo... Los consumidores son trabajadores. Los consumidores son trabajadores. Entonces,
Hay un margen donde sí puede hacer, si todo lo que estás afectando es un margen monopólico, bien, puede ser lo que decís, pero a grandes rasgos hoy afecta, no puedes pensar que son dos cosas distintas. Bien. Entonces la primera cuestión es, en la política macroeconómica es donde el gobierno está haciendo política productiva indirectamente. Sí, principalmente a través del manejo de la política monetaria, sí, que tiene implicancias en el tipo de cambio. Bien. Digamos eso. Sí. El segundo es la política comercial más directamente. Entonces ahí ya se abrió mucho medidas de política comercial, ya se sacaron todas las IRAs, se sacaron el primer día, se eliminaron reglamentos técnicos, el antidumping es mucho más limitado, todas las herramientas de protección hay se usaron un montón, sí, y se siguen usando. Entonces yo diría, paren la pelota, quizás en un margen chico pueden volver atrás un poquito, sí, sí, no volver atrás a la protección de ninguna manera, a la protección que había. Pero en el margen no vayas más, pará la pelota y si podés retroceder un poquito, retrocede un poquito, esperá que arranque la economía y ahí sí volví a abrir de nuevo. La economía está estancada, no está creciendo, está estancada hace un año. Principalmente creo yo por este motivo, por tener un tipo de cambio que no ayuda mucho al sector productivo. Y la tercera es una política productiva que apoya al sector productivo desde lo que se llama la construcción de insumos públicos. ¿Qué es eso? Vos tenés un montón de acciones del Estado que tienen que, primero la infraestructura física, caminos, autopistas, sí, que esté la infraestructura, por ejemplo, de fibra óptica o que haya internet. Eso es, Starlink ayudó mucho, ponerle, sí, sí, ¿no? Pero después tenés que haya promoción comercial buena. ¿Qué es eso? Y que todos los países tienen apoyo del Estado para que las empresas vayan a las ferias, para hacer inteligencia comercial. ¿No hay nada de eso desde la Secretaría de Producción de Pablo Lavigne? No, eso pasó a Cancillería ya desde la época de Alberto, pasó a Cancillería, entonces... ¿Y Kirchner no está haciendo nada en ese sentido? Está haciendo, el brazo central de esto es la Agencia de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones. Sí. Eso pasó en el gobierno de Milei directamente a la Secretaría General de Presidencia. Y está desconectada de lo que hacen las embajadas y desconectada del sector productivo. Yo eso sería número uno, un pilar de mi estrategia sería lo que hace esa agencia. Sí, abrirle puertas en el mundo a toda esa cadena de pymes tan densa en la Argentina que podrían tener chances de exportar, pero no saben cómo empezar. Claro, y lo hacen todos los países, claro, no estoy diciendo algo que no hagan. Sí, Chile tiene ProChile, que es fuertísimo, fuertísimo, mucho más grande y mejor de lo que nuestra agencia. Sí, que es la economía más abierta de América Latina, Chile, ¿no? Bueno, pero más abierta no es que se quedan sentados esperando que entren soles, no, dicen, ¿cómo hacemos para ayudar a las empresas a exportar? Son recontraactivos en eso. Después tenés política de calidad. Yo cuando estaba en el gobierno armé y con otros un par de colegas el Plan Nacional de Calidad, un esfuerzo de coordinación de la política de calidad. A poner estándares a las industrias para que puedan competir. Y ayudarlas a cumplir los estándares de afuera, principalmente. Que eso no es solo que vas a las empresas. Tenés que tener los laboratorios, tenés que tener las acreditaciones, las certificaciones. Hay un margen para una política coordinada que ponga prioridades, que diga, en esta industria que capacite a las empresas, que las ponga estratégicamente, decir a qué le estamos apuntando y qué necesitamos para eso. No es hablar en el aire. ¿Eso sí sería de la Secretaría de Producción? Eso sí, Secretaría de... Estuvo en ese seminario que comentaste en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, Pablo Lavigne el año pasado, y sostuvo muy tajantemente y muy decididamente que la mejor política de desarrollo productivo es la no política de desarrollo productivo, porque el Estado argentino ha sido muy ineficiente para pensar en una economía, en un manejo centralizado de la economía. ¿Cómo ves esa mirada? Y yo no estoy de acuerdo. O sea, tiene un punto en el sentido de tenemos un Estado devastado en sus capacidades, ya no eran tan altas, ya los que hacen estudios comparativos de la capacidad del Estado, ya hace muchos años es peor que en otros países de Latinoamérica. En parte por los salarios más bajos, relativamente, y en parte por la intervención que se hace siempre política en la estructura del Estado y en cómo se maneja. Lo estamos viendo con el INDEC ahora. Y que hace que se vayan los buenos cuadros técnicos del Estado, se vayan. Pero aún así,
Yo creo que hay capacidades. Yo estuve en el Estado, manejé cosas, o sea, no, tampoco es blanco-negro. Se puede hacer mucho y se puede hacer bien. Es el desafío de un buen gobierno, saber gestionar bien esas palancas de política. Ahora, si hay un gobierno que ya desde el presidente desconfía de todo eso, hay un Ministerio de Economía que desconfía de todo, que ni siquiera lo ve porque no tiene contacto con el sector productivo, todo un equipo económico que viene de las finanzas. Bueno, ese entendimiento de qué se podría hacer, no lo tiene porque nunca lo vio, no lo vivió. Y entonces, bueno, ya desde arriba viene una desconfianza, aunque primero, desconocimiento de lo que se puede hacer y la importancia de que se haga, de lo que hacen otros países, y buscarle la vuelta para que se pueda hacer, porque se ha podido hacer, y en muchos otros momentos de Argentina esas cosas se pudieron hacer y se pudieron hacer bien. ¿Cuándo es no tanto, no sé, siempre se pueden hacer, hoy se siguen haciendo, hoy hay una ANMAT que funciona y controla, y no se está muriendo gente por medicamentos contaminados. Bueno, sí, el fentanilo, todo el tema de 150 personas, ¿no? Pasó eso como una cosa, pero eso pasó porque entra la política y te capta una parte donde no tiene resistencia contra terrible. Eso. Pero también es verdad que hay una capacidad de que eso no pasa generalizadamente, fue una cosa que pasó. No te quiero, o sea, tienen pros y contras todos, pero siempre es tu desafío poner gente de la más alta idoneidad a manejar todos esos agencias de innovación. El mismo CONICET, siempre elegís a quién pones, el INTA, el INTI, a quién pones a manejar esos organismos, el equipo de dirección, y puede ser mejor y peor. En mi evaluación general es muy poca idoneidad para lo que podría ser, y no es tan difícil, es encontrar gente adecuada que pueda manejar bien esos organismos y controlarlos. Sí, el gobierno en ese caso tendría que integrar una mirada aperturista de libre mercado absoluto, como es la que plantea, con una eficiencia moral, según la mirada que explicitó Javier Milei en Davos. Tendría que conciliar eso con la idea de bolsones estatales, de técnicos estatales que sean necesarios para incentivar, por ejemplo, la capacidad exportadora de toda la matriz productiva. Si lograra conciliar eso, podría abrazar esa causa, pero no está tan claro que crea en eso, ¿no? Está claro que no creen. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que con una economía estancada como está ahora, ojalá que arranque, quizás ellos tienen la confianza de que el gobierno, de que con la estabilidad, el acceso al crédito, la remoción de trabas burocráticas, la economía va a florecer, y bueno, y la explotación de los recursos naturales, la economía va a florecer. Yo también tengo esperanza de que eso ayude, y tengo la verdad una expectativa de que tenga un impacto importante. Pero tengo dudas también y tengo preocupación. La economía está estancada hace un año, ¿no? Es un dato importante ese. Y los sectores productivos se están quejando de que no tienen rentabilidad. Última pregunta, Juan Carlos. En este mapa mental que estás armando, los empresarios piden devaluar para ser competitivos en términos de salario en dólares. El gobierno dice que ese es un atajo, que los empresarios deben ser competitivos a través de inversión en tecnología, de capital humano mejor preparado y de apertura al mundo. En esa parte del argumento del gobierno hay una posibilidad de que se encuentre con el otro argumento que vos planteabas, que es necesario aumentar las exportaciones de todas las cadenas productivas en la Argentina, para precisamente no estar usando el tipo de cambio como la palanca que cambia la rentabilidad argentina? Yo estoy de acuerdo. Imagínate que hay un tipo de cambio que es sustentable. Pensemos ese como marco de referencia. Un tipo de cambio que sea sustentable. Sí. No que sea el que quiere el empresario, sino que sea sustentable. Que sea sustentable. Descriptivo de las fuerzas productivas de la Argentina. Tal cual. Imagínate que sabemos cuál es. El problema es que tenemos incertidumbre sobre cuál es. Pero no supiéramos cuál es. Yo te diría, no devalúes para hacer competitiva artificialmente la industria. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno. No tiene sentido devaluar para ser competitivo, porque después va a haber fuerzas del mercado que van a hacer que se vuelva a apreciar el dólar. Es un modo de protección indirecta también. Claro, no vayas por ese lado. Pero es verdad también que creo que ahora está más abajo de ese nivel sustentable, o es posible que estuviera. Entonces, si yo estuviera en el mando de la política macroeconómica,
trataría de moverlo más arriba pensando que no están a nivel sustentable. Sí. Pero y la otra parte, lo central también Sí. de lo que te decía, que parece, entiendo que muchas veces para muchos les parece vago lo que digo, Sí. de las agencias que apoyan, y parece Parece que... socialista en términos de Parece, Milei. claro, pero no es intervenir, Colectivista. no es darle subsidio, ¿no? Ujú. Es más, si vos pensás en como la estructura de apoyo al sector productivo que tiene hoy el gobierno, y decís, no hay plata para apoyar al sector productivo con estas cosas, que puedan ir más a ferias, que haya Sí. más capacitación, que haya mejor inteligencia comercial, Sí. que haya una política de calidad, que construyan laboratorios. Sí. Si no hay plata, sí hay plata. Hoy si tenés que caracterizar la política productiva, decís, gran parte de esta plata, ¿a dónde va? A las excepciones el régimen de Tierra del Fuego. Con esa plata son $1.000 millones por año. Esa es una elección que hace el gobierno de poner la plata ahí. Plata perdida, que es muy poco lo que se gana con esa plata, que si no tuvieras eso, la estarían recaudando. Y con esa plata podrían construir caminos, podrían tener una mejor agencia de promoción de exportaciones, además de la gestión que está fallando. Podrían tener una mejor política de calidad, política de innovación. Sí. Podría... Bueno, es el gran por qué, ¿no? ¿Por qué no se toca, no se desmantela ese régimen de manera inteligente, ¿no? De manera razonable. Ese es el gran porqué del gobierno de Milei. ¿Tenés una respuesta? El poder del lobby, sí, claramente. Yo creo que es la respuesta. Creo que no hay que pensar mucho. Es muy claro que ¿Le es pones eso. nombre y apellido a ese lobby? Sí, hay dos nombres que son las dos principales empresas, que son Mirgor y Newsan. Y después está el lobby, digamos, más razonable de la provincia, Claro. que la provincia teme, uno podría tener una política que yo hice con Fundar, hicimos un trabajo, que proponíamos una reconversión gradual, ¿no? Claro, son Donde 9.000 empleos, ¿no? Son 9.000 Sí. empleos, hoy están en 9.000 los empleos bajo el subrégimen Claro, industrial. claro. No sacar todos los beneficios, Sí. es la parte del subrégimen Sí. industrial. Y poner la plata en otras actividades. Sí. La provincia desconfía de esa reconversión. de que le vas a poner la otra Claro. plata, y de hecho ahora había un pequeño fondo que se sacó y se le devolvió a las empresas Claro, esa sí, plata. sí. Entonces yo creo que eso sí, le pondría los nombres principales serían los de estas dos empresas, y después está razonablemente la provincia que se opone, tiene un problema político ahí, y que además tiene un problema político interno, Claro. también de mal manejo político. Sí, una provincia con problemas. Bueno, Juan Carlos, súper interesante escucharte como siempre, con esta precisión y esta honestidad intelectual también. Te agradezco mucho por estar en gracias por la Repregunta. entrevista. Gracias a todos por estar hoy en la Repregunta.